Las personas de éxito son personas comunes con una decisión extraordinaria, porque al final todo depende de nosotros, de las decisiones que tomemos frente a una circunstancia. Nadie se libre del miedo, incluso los emprendedores más curtidos. Es una emoción natural que nos pone en situación para que podamos avanzar siempre y cuando la podamos controlar. El miedo siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Es una de las emociones más primitivas que existen, cuya función consiste en aumentar nuestras posibilidades de supervivencia. La cuestión es cómo manejarlo para poder gestionarlo con el fin de seguir avanzando en la consecución de nuestros objetivos. Sin embargo, cuando esta emoción asume el control, se desencadenan en nosotros ciertas reacciones orgánicas, como por ejemplo el aumento del nivel de adrenalina y cortisol cuando estamos sometidos a cuadros de ansiedad y de estrés, donde ahí para modularlo debemos aplicar la inteligencia emocional, identificando qué lo produce para implementar la mejor solución para poder superar la situación. Cuando comprendemos qué nos pasa, todo nos resulta más sencillo para dar con esa solución. Como emprendedores, estamos sometidos cada día a multitud de estímulos viviendo una montaña rusa de emociones que se quedan con nosotros. Información que entra a través de nuestros sentidos pasando por la amígdala, una estructura que se encuentra en el centro del cerebro y cuya función consiste en procesar y almacenar esas reacciones emocionales para nuestra propia supervivencia. Por lo que se encarga de recibir esos estímulos de riesgo potencial para desarrollar una serie de acciones bien de lucha o bien de huida a través del hipotálamo que nos ayuden a protegernos frente a esos estímulos. Mientras tanto, nuestro sistema nervioso simpático se activa, desencadenando en nosotros ciertos efectos fisiológicos como por ejemplo el aumento del ritmo cardíaco, contracción de la musculatura o un aumento en el ritmo respiratorio. Y como emprendedores, nuestro principal miedo es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar mañana. Por tanto, superar el miedo consiste en salir de nuestra zona cómoda para enfrentarnos a lo desconocido, aprendiendo de la experiencia para continuar con nuestro camino. Cuando nos movemos y nos ponemos en acción, nuestro cerebro que está en crisis se va relajando porque a medida que avanzamos nos sentimos más seguros, porque ya tenemos más control sobre la situación, ya que vamos dando a nuestro cerebro lo que necesita, seguridad. Y en esta situación, nuestro sistema nervioso parasimpático va tomando el control, disminuyendo nuestros cuadros de ansiedad y de estrés porque nuestros niveles de adrenalina y cortisol se van modulando. Emprendedores como Elon Musk, Steve Jobs o Guy Tolhurst a lo largo de su trayectoria experimentaron el miedo, esa sensación de no saber qué iba a pasar mañana. Elon Musk, cuando estuvo desarrollando Tesla, estuvo a semanas de un solo dígito de la ruina. En el caso de Steve Jobs cuando salió de Apple, porque aunque se fue de allí con mucho dinero, una gran experiencia y un proyecto en mente, su rutina cambió de la noche a la mañana y durante varios meses estuvo desorientado. Y por último, Guy Tolhurst, que se mueve en mercado financiero conectando capitales de inversión con emprendimiento, un campo muy inestable y muy complejo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el miedo a emprender no es algo negativo en sí mismo. De hecho, es una emoción que nos indica de que estamos saliendo de nuestra zona de confort y que nos estamos enfrentando a un nuevo reto. El miedo puede ser un gran motivador para trabajar duro y superar las dificultades que se presentan en nuestro camino. Por tanto, para que emprendas de forma fácil, en los próximos minutos te voy a hablar de 3 temas. En primer lugar, sobre la fisiología del miedo para que comprendas sus bases, el por qué sucede todo y qué pasa en nuestro organismo cuando estamos sometidos a esos estímulos que lo generan, ya que comprender es aliviar. En segundo lugar, trataré sobre los principales miedos que tenemos los emprendedores, cuáles son sus causas y por qué ningún miedo actúa solo. Y en tercer lugar, te hablaré sobre cómo gestionar los principales miedos que tenemos los emprendedores con el fin de disminuir nuestros cuadros de ansiedad y de estrés, y que no se suele dar en escuelas de emprendimiento y de negocio. Comprender es aliviar porque cuando comprendemos qué nos pasa, todo nos resulta más sencillo para dar con esa solución. Hace unos minutos te comenté que como emprendedores estamos sometidos cada día a multitud de estímulos, viviendo en una montaña rusa de emociones que debemos saber gestionar para que esas emociones no tomen el control y así poder tomar la mejor decisión posible frente a ese escenario aplicando la inteligencia emocional. Y dentro de esas emociones no solo se encuentran las emociones positivas, sino también las emociones negativas, como la tristeza, la ira y el miedo, que pueden desencadenar en nosotros cuadros de ansiedad y de estrés por ese aumento de adrenalina y cortisol. Comprender la fisiología del miedo no solo te va a ayudar como emprendedor, sino en la vida en general, a saber qué sucede y por qué te sucede para implementar la mejor solución para que superes tu situación. Ten en cuenta que una idea no sirve de nada sin el poder de ejecución porque no somos piedras, y el saber gestionar tu capacidad de reacción te va a ayudar a que tomes la mejor decisión frente a ese escenario.
ya que no es lo mismo hacer las cosas con estrés que cuando tomamos el control, ya que nos encontramos emocionalmente más estables. Porque cuando nos encontramos emocionalmente más estables, salimos más de nuestra zona cómoda desarrollando nuestra inteligencia adaptativa, dando a nuestro cerebro lo que necesita, seguridad. Y por otro lado, al encontrarnos emocionalmente más estables, esto hace que nuestro sistema reticular activador ascendente, la superantena que te ayuda a encontrar todo aquello que quieres en la vida real, ponga el foco en aquello en lo que piensas, eliminando de su campo de acción cualquier distracción negativa. Ten en cuenta que todo aquello en lo que ponemos foco se expande y en ello se incluye tanto lo positivo como lo negativo. Tener capacidad de reacción implica el saber cómo actuar en un momento complejo sin perder el control de la situación, ya que tu mente la tienes habituada al cambio y porque tienes entrenada tu mente a adquirir nuevas habilidades, conocimiento y experiencia que te ayudan a aumentar tu capacidad de reacción disminuyendo tu nivel de ansiedad y estrés producidas por el miedo. Un éxito antes de tiempo sin haber desarrollado tu capacidad de reacción es un fracaso encubierto. Por ello, una vez situados, te voy a hablar sobre la fisiología del miedo, para que desarrolles tu capacidad de reacción y avances a gran velocidad en tu proyecto. Así que, ¡empezamos! Como emprendedores y como personas estamos sometidos cada día a multitud de estímulos que generan en nosotros emociones de todo tipo, donde en función de su calado van conformando nuestra memoria emocional, donde esa emoción asociada a ese momento se puede activar a través de su recuerdo, ya que nuestro cerebro lo percibe como real, aunque en realidad sea un hecho del pasado. Toda la información que recibimos a través de nuestros sentidos y que genera en nosotros emociones pasa a la amígdala, una estructura que se encuentra en el centro del cerebro y cuya función consiste en procesar y almacenar esas reacciones emocionales producidas por esos estímulos. En la amígdala, por tanto, se encuentra en parte nuestra memoria emocional. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos miedo? En esta situación, estos estímulos que generan en nosotros emociones pasan a la amígdala, que envía a su vez señales al hipotálamo para que genere respuestas bien de lucha o bien de huida. El hipotálamo se encarga de liberar la hormona liberadora de corticotropina, que actúa sobre la hipófisis liberando corticotropina, que a su vez actúa sobre las glándulas suprarrenales que se encuentran encima de los riñones, liberando a su vez adrenalina y cortisol cuando estamos sometidos a cuadros de ansiedad y de estrés. Sin embargo, cuando vemos señales de riesgo potencial, es decir, algo que todavía no se ha producido, la vía sensorial que se activa es la del tálamo a la amígdala, antes que nuestra corteza cerebral lo procese de manera consciente. El tálamo se encuentra implicado en los impulsos instintivos, las emociones, la memoria y el comportamiento. El sistema límbico es el encargado de regular nuestras emociones de todo tipo, por lo que se conoce como cerebro emocional, además de intervenir en los procesos de aprendizaje y de memoria. Este sistema, es decir, el sistema límbico, lo forman a su vez tres estructuras: la amígdala, el hipotálamo y otra tercera que es el hipocampo, cuya función es muy importante ya que interviene en la generación y recuperación de recuerdos a través de los procesos de aprendizaje y de memoria. Y es por eso que cuando activamos un recuerdo lo vivimos como real, ya que genera en nosotros emociones, activando por tanto a la amígdala y al hipotálamo. Si el recuerdo que activas es negativo, generas emociones negativas como el miedo, aumentando por tanto el nivel de adrenalina y cortisol. Sin embargo, cuando el recuerdo que activas es positivo, generas emociones positivas, liberando endorfina, serotonina y oxitocina. Y esto hace que tu sistema reticular activador ascendente, al estar enfocado en lo positivo porque lo sientes, te muestre situaciones de la vida real con aquello que quieres conseguir. Y es por eso que es tan importante educarnos en lo que recordamos y pensamos porque lo sentimos, ya que todo aquello en lo que ponemos foco se expande. Nuestro sistema nervioso autónomo lo forman a su vez el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, dos sistemas dentro de uno cuyas funciones son totalmente opuestas en la gestión de nuestras emociones. A su vez, este sistema, es decir, el sistema nervioso autónomo, está íntimamente ligado al sistema límbico, donde se encuentra la amígdala, aquella estructura que se encuentra en el centro del cerebro y cuya función consistía en procesar y almacenar esas reacciones emocionales producidas por esos estímulos.
por lo que las emociones van a condicionar la actividad del sistema nervioso autónomo. Cuando estamos sometidos a cuadros de ansiedad y de estrés, la parte de este sistema que se activa es el sistema nervioso simpático, dando lugar a que se desencadenen en nosotros ciertos efectos fisiológicos, como por ejemplo el aumento del ritmo cardíaco, contracción de la musculatura que nos prepara para la lucha o para la huida, o un aumento en el ritmo respiratorio. Sin embargo, cuando superamos el miedo o esos cuadros de ansiedad y de estrés, la parte de este sistema que se activa es el sistema nervioso parasimpático, ya que nos vamos relajando y nuestros niveles de adrenalina y cortisol se van modulando. Y todo esto construye nuestra memoria emocional a través del aprendizaje, dando lugar a que aumentemos nuestra capacidad de reacción para tener un mayor control sobre la situación, sobre todo si esa situación te recuerda experiencias pasadas donde el miedo ejerció su función. Dejar tu suerte al azar es abrir la puerta a la incertidumbre donde cualquier escenario puede pasar. Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Antes de comenzar, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal miedo que tienes a la hora de emprender? Y me gustaría que esta pregunta te sirviera de reflexión para que identifiques sus causas con el fin de desarrollar tu inteligencia emocional para potenciar tu mentalidad emprendedora. Todos los emprendedores tenemos nuestros miedos, incluso los más curtidos. Sin embargo, debes saber que ningún miedo actúa solo, ya que puede actuar con otro más. Y el saber el tipo y la causa que lo produce te posicionará en un plano emocionalmente más estable para seguir avanzando. Ningún miedo actúa solo, y en mi trayectoria y por lo que he podido saber de otros emprendedores es que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, hemos tenido esa sensación de caer en ese vacío debido a la incertidumbre que nos rodea. Hace tiempo una persona me preguntó qué era el miedo para mí y mi respuesta fue la incertidumbre que tenemos frente a una determinada circunstancia, cuando vemos que esa situación se nos escapa de nuestro control. Los emprendedores debemos hacer frente a la incertidumbre y más ahora, donde el desarrollo tecnológico influenciado por la globalización ha dado lugar a que los mercados se vuelvan más inestables. A mayor flujo de información, a mayor velocidad con que se transmite la información, produce un cambio en la mente del consumidor a la hora de adquirir un producto u otro, cuya velocidad de cambio es mayor debido al desarrollo tecnológico. Lidiar con la incertidumbre consiste en situarse en este panorama. Quizá hace 50 años todo fuera más estable, pero ahora todo es distinto. Por eso, teniendo en cuenta el panorama que nos rodea, ahora más que nunca hay que analizar la causa de esa preocupación con el fin de desarrollar tu inteligencia emocional para potenciar tu mentalidad emprendedora. Así que, empezamos. Todas las personas, incluso las más valientes, necesitan tener la sensación de tenerlo todo controlado. A nadie le gusta no tener el control frente a una situación. Nuestro cerebro racional necesita de manera urgente seguridad. Nuestro cerebro primitivo emprendedor, si no se le educa, se cierra en banda cuando esa situación lo activa por la emoción que lo genera. A su vez, este tipo de miedo actúa conjuntamente con dos: miedo a la incertidumbre y miedo por falta de confianza. Una de las causas principales que hace que mucha gente no emprenda es pensar que su idea no va a funcionar sin haber hecho nada antes para saber si podría tener sentido. Este tipo de miedo se produce porque no se tienen las competencias necesarias para desarrollar un emprendimiento. Y es por eso que es tan importante aprender y formarse continuamente, ya que el conocimiento que te da la experiencia e incluso el conocimiento teórico será la llave para tranquilizar a tu cerebro primitivo emprendedor. A su vez, este tipo de miedo actúa conjuntamente con tres: miedo a la incertidumbre, miedo económico y miedo a equivocarse. Antes comenté que el miedo se producía por esa inseguridad que tenemos frente a un futurible que como futurible que es todavía no ha pasado. Este tipo de miedo se produce porque pensamos que no vamos a ser capaces de afrontar ese futuro. Nadie es perfecto, tú no eres perfecto, pero esto no significa que no salgas de tu zona cómoda para mejorar. Aún así, recuerda que nadie es perfecto. Este tipo de miedo actúa conjuntamente con dos: miedo a la incertidumbre y miedo a salir de tu zona de confort. Una de las principales claves de éxito que tenemos los emprendedores es saber delegar. Y sin embargo, y a pesar de que sea una clave principal, a todos nos cuesta porque pensamos que no hay nadie mejor que nosotros para desarrollar esa actividad. Y también el hecho de pensar de que vamos a necesitar una serie de recursos para formar a esa persona es algo que nos frena, ya que pensamos que vamos a perder parte de nuestro tiempo de trabajo. El saber delegar aumenta tu productividad, donde se incluyen tus periodos de descanso, porque ten en cuenta que nadie sabe de todo y porque tu cuerpo tiene un límite y cuando sobrepasas ese límite, tu organismo entra en crisis.
A su vez, este tipo de miedo actúa conjuntamente con otro: miedo por falta de confianza en las personas. Ideas tenemos todos. Nuestra mente es una máquina perfectamente errática, generadora de ideas que hay que saber entrenar. Y aun entrenada, dos personas en diferentes partes del mundo pueden estar pensando e incluso desarrollando lo mismo. Este tipo de miedo se produce por la falta de confianza que tenemos los emprendedores a la hora de comunicar nuestra idea. Pero si afinamos más, este tipo de miedo procede porque pensamos que las personas no van a ser lo suficientemente íntegras para respetar lo que queremos llevar a cabo. A su vez, este tipo de miedo actúa conjuntamente con otro: miedo por falta de confianza, pero miedo por falta de confianza en las personas porque pensamos que no nos van a respetar. Ningún miedo actúa por separado, siempre actúa con otro más. Por tanto, para superar tu miedo a emprender, hay que cultivar la autoestima, confiar en tus capacidades de que lo puedes conseguir. Un proceso donde hay que ser constante, paciente, perseverante y resiliente. Si quieres avanzar, solo importa lo que haces, porque si quieres emprender, deberías saber cómo y de qué manera te debes enfrentar hacia aquello que te causa preocupación, para implementar la mejor solución, para seguir con paso firme dentro de tu incertidumbre. Emprender no es un camino lineal. De hecho, la vida no suele ser lineal porque está llena de circunstancias de todo tipo, siendo unas más agradables que otras. Y aun estando en la cima o casi, es importante desarrollar tu inteligencia emocional para que esa alegría no te desborde y así no perder objetividad. Tu capacidad de reacción cuando emprendes va a ser vital. Muchos emprendedores pierden el norte por tener esa sensación de haberlo conseguido, cuando en realidad no hay nada conseguido, ya que un cliente, como viene, se va. ¿Y ahora qué? Muchos emprendedores que pierden el norte dejan por el camino su capacidad de reacción muriendo de éxito, porque no han sabido gestionar adecuadamente su propuesta de valor. Cuando la alegría se torna en incertidumbre, todo se ve de manera distinta. Por tanto, una vez situados, te voy a hablar sobre cómo gestionar los principales miedos que tenemos los emprendedores con el fin de disminuir nuestros cuadros de ansiedad y estrés. Por tanto, empezamos. Al principio, cuando se emprende, todo se ve perfecto y maravilloso. Pensamos que lo vamos a petar y que seremos los más cool del mercado. Sin embargo, los problemas aparecen cuando te das cuenta que para ser el más cool del mercado te tienes que mojar. A veces puede pasar que no nos demos cuenta de lo grande que es nuestra idea hasta que no llegamos a un punto determinado de desarrollo. Y en esta situación pueden aparecer inseguridades por no saber e incluso por saber a todo lo que nos tenemos que enfrentar. No obstante, ya sea una circunstancia u otra, para que la situación no te desborde, es recomendable no embarcarse en grandes tareas. Enfócate en tareas pequeñas porque al final todo guarda relación. Si te enfocas en tareas pequeñas, tendrás la sensación de tenerlo todo bajo control. Además, evalúa previamente aquellos riesgos potenciales, creando un plan de acción en caso que suceda algo. Si lo haces así, no solo aumentará tu confianza, sino también tu capacidad para interrelacionar procesos que antes no guardaban relación y que no veías, además de potenciar tu capacidad creativa. No todos los emprendedores somos iguales y hay algunos donde oír la palabra fracaso los deja en estado de shock. No quieren oír hablar de ello. Sin embargo, y según las estadísticas, más del 80% de los proyectos fracasan al cabo de los 5 años. De hecho, las incubadoras y las aceleradoras son un cementerio que están llenos de proyectos que no pudieron avanzar. Con el añadido de ese éxito rápido, que hace que el emprendedor no tenga desarrollada su capacidad de reacción para enfrentarse a su propia incertidumbre. El tener ese miedo puede producir parálisis por análisis por pensar demasiado en ese futurible, que como futurible que es todavía no se ha producido. Es bueno aceptar la posibilidad de que tu proyecto no funcione, porque eso te situará en un plano de tolerancia a la frustración. Sin embargo, para que ese pensamiento no sea el único, concéntrate en las tareas del día a día porque eso te centrará. Fórmate porque el conocimiento, además de ser poder, te será de gran ayuda para tomar la mejor decisión, potenciando tu mentalidad emprendedora.
Este tipo de miedo tiene como base la perfección, o mejor dicho, la imperfección, porque pensamos que no seremos capaces de dar la talla frente a esa situación. Nadie es perfecto, haz de tu imperfección una virtud, porque cuando interiorizas tus imperfecciones, pero también tus virtudes, te sentirás más liberado y en esa libertad no habrá nada que te detenga o casi. Aunque los emprendedores debamos estar en un aprendizaje continuo, es muy difícil saber de todo y también resulta complicado el llevar a cabo todas las actividades aunque sepamos cómo se hacen. Hay que aprender a delegar porque no es solo cuestión de tiempo, sino también de tu salud. Cuando sobrepasamos nuestro límite, nuestro cuerpo entra en crisis, disminuyendo nuestra productividad y mermando nuestra propuesta de valor. Rodéate siempre de personas positivas y que te hagan crecer. Si necesitas a alguien, tómate tu tiempo. Ten paciencia, ya que a la larga te ahorrará tiempo, dinero, esfuerzo y dolores de cabeza. Si lo haces así, no solo tendrás más tiempo para ti, sino también tendrás más tiempo para desarrollar otras actividades con el fin de mejorar tu producto o servicio. Antes de comentar cómo sería la gestión de este miedo, tengo que recalcar que este tipo de miedo se produce porque pensamos que nuestra idea es única, cuando en realidad dos personas en diferentes partes del mundo pueden estar pensando e incluso desarrollando lo mismo. Una de las cosas que exigen los inversores a los emprendedores es que protejan los derechos de propiedad intelectual de su idea. Por tanto, protege tus derechos. Si proteges los derechos de propiedad intelectual de lo que quieres llevar a cabo, tendrás más confianza a la hora de comunicar tu idea. Una característica que tenemos los seres humanos es que nos enfocamos más en lo que no tenemos que lo que tenemos, no valorando el momento pasado en el presente. La consecuencia de todo esto es desmotivación y frustración. Concéntrate en lo que has conseguido y en lo que estás consiguiendo, aunque sea poco. Roma no se conquistó en una hora, y el hecho de que no avances a la velocidad que tú quieres puede deberse a múltiples factores. Puedes tener la sensación de que no avanzas, pero ¿y si no es así? La vida puede ser caprichosa, y una circunstancia que a priori podría resultar un obstáculo, en el futuro podría ser tu gran oportunidad para alcanzar velocidades supersónicas. Y por otro lado, según dicen, somos las 5 personas más próximas que nos rodean. Por tanto, si quieres avanzar, una de las cosas que deberías desarrollar es una actitud sana ante la vida, una actitud de avance. Y para ello, tener en tu entorno, pero sobre todo en tu entorno más cercanos a personas que te potencien eso, será de gran ayuda, ya que con su actitud aumentará tu motivación, confianza y autoestima, serás más paciente y resiliente. Estas personas serán uno de los aportes más importantes en tu vida, no solo como emprendedor, sino en tu vida en general. El cuerpo humano es una de las mejores obras de ingeniería que existen, y si logras comprenderlo estarás más cerca de conseguir el éxito que esperas, porque ten en cuenta que las personas de éxito son personas comunes pero con una decisión extraordinaria.